shorts masivos. Mirá lo que es esto, papá, puro dólar. Estos que tienen soporte de nariz son buenísimos para vos. Amigo, la rompés, la rompés. ¡No! Ese allí, big guy. Para. Compralos. Chao. Totalmente chat. Aura 1000. Verdaderos calcetines por 15 reales. ¿Cuántos son 15 reales, amigo? Nada, boludo. Son como para 80 años esto, boludo. No me compro más media. Chao, adentro. Mirá. Está todo re atrevido acá. Hola amigos, mi nombre es Mauro Albarracín y hoy les vengo a presentar un blog en lo que es la feria más popular de San Pablo. Ropa, comida, accesorios, cosas raras, picanas, chicas lindas, pan de queso, todo esto en un solo video, conociendo la feria de Brás, para el que es paulista entiende. Mi nombre es Mauro Albarracín, publicidad, y arrancamos con el shopping que con 2 mangos nos llenamos la valija. Estación República, línea roja, 5 estaciones, nos vamos para Brás. Ahí es donde está la famosa feria en la que tenemos que ir hoy. Pero miren los edificios, lo altos que son. Es la meca de los arquitectos. Donde estamos para nosotros, le hicimos como 5 amigos arquitectos. Yo no había hecho un amigo arquitecto en mi vida. Estamos en la estación República y tenemos que ir a la estación Brás, sentido Corinthians. Hay una sola estación que junta las dos más principales, que es un quilombo, pero las que están más afuera son muy buenas, muy eficientes, y hay unos que son nuevos, que son tremendos, se manejan solos. Nosotros estamos cerca, no desayuné, me estoy muriendo de hambre. Bueno, Brás, estación que nos dijeron, tengan cuidado porque no es peligroso, pero hay mucho arrebatador de celulares, cuiden sus cosas. Y el metro se sale a la superficie, está re cheto, me encanta cuando pasa eso. Pasa en Río de Janeiro también, buenos sistemas de subte o metro, como quieran decirle. Vamos para allá. Bueno, estamos llegando a Brás, se siente el clima de feria, me gusta. Mirá, siempre me dio muchísimo, pero muchísimo miedo, a ver. El pido, hijo de puta, me sacó un par de monedas. La peor que vi en mi vida, hermano, me recagó, boludo. Mirá la onda de la ropa de las baby, mirá. Bien brasileras son los maniquíes, ¿no? Llegamos a la parte de la comida, ¿Querías sentarte a gusto vos? Toma asiento. Uy, qué quilombo, pero está bueno, Pero esto es como una especie de saladita. Sí, es como la salada de acá, la feria de Brás. Y ven el estilo de la ropa, es increíblemente brasilero. No me pregunten por qué, pero ¿ves? Esta ropa solo acá usan. Aparte los maniquíes son más así como grandotes. Eso me gusta, yo soy team gorditas. No es gordito eso, pero ustedes me entienden. No soy tan skinny. Esto es Dos Santos, es estilo Dos Santos. Sí, me encanta que tienen cadera los manequines. Sí. Mirá, esto es muy de acá. Da Silva, Da Sousa. Ese es el estilo de acá. Mano, estos shorts masivos, ¿dónde los usarías? Bueno, por lo menos no tiene cara chica, me sirve. Mirá lo que es esto, papá, puro dólar. La masivo. gente debe pensar que tenés mucha plata con eso. Buena ubicación para comer, y lo lindo que son relajados, que te dicen, no, tranquilo, comé y después me pagás. Augusto se pidió una agüita y boliño de carne con huevo. Mirá qué bueno que está eso, Augusto, mándala. 26 reais, todo. Re bien, es como un chipá que adentro tiene carne y huevo. Extraordinario. Yo me pedí un fulito, a ver cómo está el cafecito. Yo tomo el café siempre solo, sin nada. Pero como voy a comerlo con pan de queso, le voy a poner un poquito de azúcar. Aparte son café un poquito más rancio, que me gustan. Son mis favoritos. Bien el cafecito, bien de feria, y los panes de queso, ¿qué crees que te diga? Son los mejores del mundo, blanditos, mirá lo neto que son. Y de feria mejor. No hay café, no hay pan de queso feo en Brasil, no hay. Algo que tiene la feria es ritmo, mucho ritmo, mucho flow BR mal. Y ahora estoy yendo al lado de la ropa masculina. Ya justo agarramos una protesta, mirá, cortaron la calle de frente mal, la policía ahí. Mirá. Está todo re atrevido acá. Ojo que podemos cobrar acá, Che, es gigante este lugar. Bueno, vamos a comprar ropa. Bien, avanza, vámonos. No, aparte están re enfierrados. Pero acá hay más, no sé qué carajo pasó. Mirá.
Es impresionante lo grande que es esta feria. Impresionante. Entrás, salís, hay manteros, hay locales. Es un hormiguero. Hormiguero, esa es la palabra. Acá tomás noción de la cantidad de gente que hay en esta ciudad. Desde vidrio templado, picana. Ya se escuchan las picanas por ahí, ¿vieron? Picana, me da miedo que me empicaneen un día así, me saquen el celular. Ahí está, ahí está. ¿Escuchan la picana? ¿Cómo me rompe los huevos que usen la picana? Ahí está, ¿la viste? Bueno, Augusto se ha probado unos lentes Flow VR, los del Nova son, MC Augusto Tellman. Amigo, ¿sabés qué? No, ahora me queda bien. A ver, mirá para allá, mirá para allá. Amigo, te quedan bien. No, dale, Te posta. juro que te quedan bien. Estos que tienen soporte de nariz son buenísimos para vos. Sí, no, yo lo veo al revés, no puedo ver. Eso es el Mirá tema. para allá, mirá para allá. Para acá. La rompe ¿Vos decís? toda, hermano. ¿Para ir a la playa? Amigo, la rompes, la rompes. Cualquier chica te va a decir que sí con lo que te vas a poner ahora. ¿Me escuchaste? Para la antiparra, ¿sí? Divulgação da loja aí, certo, meu parceiro? Flow VR, de verdad. É de bigode. No. Essa é a de bigode. Para. Para la lucha libre mexicana, ¿decís? Llévalos. Por favor, llévalos. No, no puedo ir con esto. Decís que puedo ir a hacer un trámite o conocer a mi suegro. Al banco. Caer hacia el banco sería épico. Un trámite. Totalmente gángster. ¿Quedo bien? Muy bien, hermano. Compralos. Chao. Totalmente chat. Aura 1000. Escúcheme una cosa. El 70% de las personas que siguen este canal no están suscriptas. Me ofende, me pone triste, me angustia. Y yo no entiendo cómo no se mueve la rana, porque muchos me dan la mano después de tantos pedidos y no se mueve. Por favor, les pido. ¿Qué tengo que hacer? Casi morí ayer, de vuelta, por tercera vez en mi vida, cuarta, y no se suscriben. Por favor. Por favor, queremos llegar a 900.000 cuando termine la serie de Brasil. Ese es el objetivo, para así acercarnos al millón. Los quiero. Suscríbanse, den like y comenten. Toda la secuen. Qué lío, te abruma. Si sos débil de energía, de bulto, de persona, no vengas acá porque es un hormiguero. Pero está bueno, a mí me gusta. Hablando con un amigo argentino que vive acá, me dijo algo interesante. Brasil es como Argentina, pero con los dos extremos intensificados. ¿Qué quieres decir con eso?, le dije yo. La riqueza es mucho más opulenta y poderosa y la marginalidad es mucho más extrema y la maldad es mucho más extrema. Me parece completamente atinado, porque esto es como una salada, pero a otro lado. No sé si se puede considerar pobreza, pero sí, mira, parece de Tijuana esto, hermano. Pero es inmenso, es a otro level. No conozco un lugar argentino que tenga tanta gente, tantos locales y tantos. Es una ciudad comercial. Y mira, hasta tenés verdulero con carro acá. Escabio, querés tomar alcohol también podés. Bueno, miren, acá tenemos café, budines. Me pido un budincito, amigo, ¿no? Sí. Mirá, te hacen como un squid, mirá. Me pido un squid. Larissa, me va a salvar el segundo desayuno del día. Esse pra quê? É o café mais Para quente YouTube, do para Brás. YouTube. YouTube? Ah, que chique! É o café mais quente De do Brás Argentina, aí, ó. Argentina. Ah, los mejores de Brasil son O café mais quente do Brás aqui. los más calientes de Brasil, Pura de mirá. qualidade. É. Mirá la facha que... Flow VR, mirá. A ver las gafas. Mirá qué facha que tiene. Un animal. Dos particularidades. No, mentira, dos particularidades. La música la venden en los pendrives, ¿ves? Toda la samba esta. Y mirá, hay un McDonald's acá en la feria, mirá. Te juro, nunca vi un puesto de helado tan croto como este, me fascina. Acá como que Arcos Dorados permite ser un poquito más, como yo, marroncito a la hora de hacer las cosas. Súper adaptado a la feria. Bien adaptado, eso es el capitalismo, papá. Adaptarse. Bueno, me compré 3 cosas, todo baratísimo. Tiene que venir acá porque me hice un outfit así rápido, por menos de 30.000 pesos, una locura. Pero paciencia, para mucha gente. La inmigración más grande de Sao Paulo es, número 1, la peruana, número 2, la boliviana y número 3, la paraguaya. Me quedo con los primeros, los peruanos y bolivianos. Sea un momento en el que llegas a un punto de la feria que está lleno de bolivianos y peruanos. Está el sector de chinos, está el sector de bolivianos y peruanos y el sector de brasileros. Una variedad cultural increíble. Conocen a Bela Obsesao. Así salen las chicas a bailar acá.
totalmente diosas. Y acá están las patriciñas, la más cheta, se visten así, ¿ven? Pero no vienen acá las patriciñas. Pero bueno, si querés ser una patriciña más de barrio, va re bien. Verdaderos calcetines por 15 reales. ¿Cuántos son 15 reales, amigo? Y menos de $3, $2,50 más o menos. Nada, boludo, son como para 80 años esto, boludo. No me compro más media. Chau, adentro. Nos habían advertido mucho que acá se robaban mucho, que hay mucho arrebatador y lo que sea. Pero yo creo que la diferencia que acá si te arrebatan es sin violencia, no sé cómo explicarlo. Como que tenés que estar regaladísimo, pero no existe eso de te cago a palo, te saco el celular y me voy. Es como más, te despistaste mal y no tenés manera de reaccionar. No sé si es mejor o peor, pero bueno, por lo menos no te pegan. Lo que creo sin duda que sí es peor es cómo manejan. Son unos locos manejando y me la paso viendo en TikTok accidente de tránsito en Brasil. Terrible, matan gente manejando por lo locos que son a la hora de meterse a una ruta, a una avenida acá. Manejan rápido, se cruzan, son un bardo, pero los países van cambiando las mañas, ¿vieron? Acuérdense que si les dicen que van a viajar en moto sin capaceche, no se suban porque tienen que usar casco. Pero si le dicen sin camisilla, cuídense también porque es peligroso eso. 5 reales, un regalo absoluto. 5 reales, amigo. Menos de $1, 90. Dice para la enamorada, pero la enamorada, o sea, ponés que te querés levantar a alguien, le llevas eso que da re porno, boludo. Sí, bueno, pero con 90 centavos de dólar la enamorás. 90 centavos de dólar queda como un duque. ¿Cómo te venden el choclo? No te dan la mazorca. Un paquetito y se come bien. Esperando acá, me dan los 2 choclitos, 10 reales. Ah, 3, mirá, 3 choclitos, 10 reales. Un lujo. Sano. Sí, se puede estar hervido nada más. Ah, también le mandan mantequita, mirá. La puta, más en la playa. Obrigado. El choclo de la feria de Brás, hermano, mirá. Le puso sal, margarina, ya se derritió, mezclá y mandale. Con la playa, ¿no? Sí. No lo diría nunca si tengo hambre. Pero acá se ve que se come mucho, ¿no? Bueno, a ver, Augusto, ¿cómo come? Normal, pero la margarina le da un toque muy distinto a lo que comemos en Argentina. Bueno, no, es parecido a la manteca en parte. Bueno, hermanos, miren lo que es. Hace como 3 horas que estamos acá y sigue activo. Les recomiendo la Feria de Brás si quieren llevar muchos regalos, buena ropa a un precio que por lo menos en Argentina muy conveniente. Y aparte es divertido porque encontrás otro Brasil, otro tipo de gente, a los brasileros de verdad, a los paulistas de verdad. Se les recomiendo, realmente se la pasó muy pero muy bien. Mi nombre es Mauro Albarracín, por favor suscríbanse si no están suscritos y si les gustó el video den like que suma un montón para que este video llegue a más y más gente. Espero que les esté gustando esta serie, deja tu comentario de qué te pareció y nos vemos en la próxima con mucho más de Sao Paulo, la ciudad más grande y más pijuda de América.